Bueno, estoy utilizando el programa GeoGebra para mostrarles los que les decía anteriormente. Tengo acá una circunferencia de radio 1, tracé un rayo y armé el triángulo rectángulo correspondiente a este ángulo. Lo que voy a hacer ahora es marcar el ángulo. El ángulo que empieza en B, sigue en A y se va hasta C. Bien, fíjense que ahí me quedó el ángulo alfa, que mide 42,34 grados. Lo pueden ver acá o lo pueden ver acá, que también es lo mismo. Fíjense que a medida que yo muevo este punto, o sea que muevo el rayo, el ángulo se va achicando o agrandando, ¿sí? Cuando pasa al segundo cuadrante, obviamente mide más de 90 y menos de 180. Después voy al tercer cuadrante, entre 180 y 270. Y por último paso al cuarto cuadrante, que es entre 270. Por ahí no se ve bien el número acá, pero sí lo van a poder ver acá, que dice 289,45. En el cuarto cuadrante, que es entre 270 y 360. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar este que está acá. Lo voy a poner en color rojo, por ejemplo. Color rojo. Muy bien. Este que está acá, que quedó en color rojo, es el cateto opuesto de este ángulo que está acá. Y este valor es el mismo que este que está acá, que es el valor de I. Y nosotros habíamos dicho que el valor del seno de este ángulo que está acá iba a dar lo mismo que si yo tenía la medida de este segmento. Lo que voy a hacer ahora va a ser acá, voy a calcular el seno de ese ángulo. Voy a poner seno de alfa. Bien, y ahí me apareció, es este que está acá, que dice A igual a 0,66. Vamos a ver si lo podemos poner en rojo también. Ahí está. Bien, entonces si ustedes se fijan, tengo dos medidas en rojo. Esta medida que está acá, que dice A, es la que calculamos con el seno del ángulo alfa. Y este que está en rojo acá es la medida de este segmento que está acá. A ver si le podemos poner la etiqueta. Ahí está. ¿Ven? Este segmento que está acá, el programa lo llama H, por eso acá dice H igual a 0,66. Fíjense que si yo muevo esto, el ángulo se achica, el seno del ángulo también se achica, ahora tengo 0,43. Esta medida que está acá también se achicó, porque antes la tenía por acá, y ahora al hacer el ángulo más chico se fue haciendo más chiquita. Fíjense que siempre van coincidiendo lo que mide este segmento con el valor del seno del ángulo, ¿sí? Fíjense cómo siempre se mantiene igual. A medida que el ángulo es más chiquito, este segmento es más chiquito. A medida que el ángulo crece, el segmento va creciendo en el primer cuadrante. Hasta que obviamente cuando va a llegar a 90 grados la línea roja va a coincidir justo con el eje Y y va a valer 1. Cuando paso al segundo cuadrante, fíjense que la línea roja, que es bastante grande, se va a empezar a hacer más chiquitita. ¿Ven? Cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que llega a 180 grados y cuando llegue a 180 grados, esa liñita roja se va a convertir en 0. ¿Ven que ahí dice 0? Igual que acá. Cuando paso al tercer cuadrante, esta línea vuelve a crecer, pero ahora del lado de los negativos, por eso fíjense que el seno del ángulo da negativo. Y esto debería dar negativo también, lo que pasa es que el programa lo toma como distancia y las distancias son siempre positivas, entonces no le importa si es positivo o negativo, pero nosotros sabemos que como está debajo del eje X, esta medida es negativa, ¿sí? Es negativa
va creciendo hasta que llega a 270 grados y esa liñita roja se convierte en -1. Pasamos al cuarto cuadrante, esta línea sigue siendo negativa porque está por debajo del eje X, es negativa y va achicándose cada vez más hasta llegar a 0 grados. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Bien, este segmento, cuando nosotros tenemos la circunferencia de radio 1 y trazamos el triangulito, este segmento que está acá, que sería el cateto opuesto de este triángulo, esta medida sería lo mismo que calcular el seno del ángulo. Si el ángulo se achica y yo calculo el seno de este ángulo, esta medida también se achica. Calcular con la calculadora el seno del ángulo que ustedes tienen va a ser lo mismo que medir este segmento con regla. Bien, lo mismo va a pasar ahora, como vimos antes, con el coseno. En el caso del coseno, el coseno era lo mismo que X, que sería este segmento que está acá, que lo vamos a poner ahora en otro color para poder prestarle atención a ese segmento. Lo vamos a poner en color verde. Como ven, apareció ahí en color verde. Ahí tengo la medida, le vamos a activar la etiqueta. Ahí está, ahí les apareció el I, se llama este segmento, por eso ahí dice I igual a 0,79. Y lo que voy a hacer es, como antes, calcular el coseno de ese ángulo. Entonces voy a poner coseno de alfa y ahí me apareció el 0,69. Lo voy a poner también en color verde para que se asocie que este, que es el coseno del ángulo, es lo mismo que la medida de I. Fíjense que pasa lo mismo, ¿sí? A medir, estos dos siempre se mantienen iguales. Y ustedes vamos a ir moviendo como hicimos antes para ver cuánto mide esta liñita que tenemos acá. La verde, a medida que el ángulo se hace más chico, se va agrandando, se va haciendo cada vez más grande y llega a 1. A medida que el ángulo se va agrandando, esta línea verde se empieza a achicar. Fíjense cómo se va achicando, achicando la verde, ¿no? Esta que está acá. Se achica, se achica, se achica. Cuando llega a 0 grados, se vuelve 0. Fíjense, ahí 0. Se me movió un poquito, a ver si la puedo hacer coincidir. Bueno, no llego justo, pero 0,01. Cuando pasa los 90 grados, esta liñita verde vuelve a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y va a llegar hasta el -1. -1. Ahí. Y después, cuando pasa para el lado de los negativos, esta liñita verde se empieza a achicar nuevamente hasta que llega a 270 grados y se convierte en 0. Y después pasa para este lado y la liñita verde se vuelve a agrandar, pero ahora para el lado de los positivos. ¿Sí? Bien. Esto coincide con el cuadro que vimos nosotros la vez pasada. A ver, voy a intentar agarrar una hoja que justo tengo debajo del celular. ¿Se acuerdan que la semana pasada completamos, la anterior, perdón, porque la semana pasada fue feriado, completamos este cuadro que estaba acá, donde decíamos que, por ejemplo, el seno de 0 daba 0 y que el seno de 90 daba 1. Vamos a ver eso acá en la compu. Recuerden que el seno es este rojo que está acá. Cuando el ángulo es de 0 grados, la liñita roja se achica hasta ser 0. Cuando llega a 90 grados, pasa a ser exactamente 1. Volvamos a mirar el cuadro
ahí. El seno de 180 grados es 0 y el seno de 270 es menos 1. Vamos a ver esto acá en la circunferencia. Si yo llevo esto hasta 180, la línea roja se achica, se achica, se achica hasta hacerse 0 y cuando llego hasta 270, la línea roja se agranda y vale menos 1. Y en 360 vuelve a ser 0. Bueno, lo mismo con el coseno. Vamos a mirar el cuadrito para el coseno. Para el coseno, que es este que está acá, para 0 grados valía 1. Para 90 valía 0, que es lo que vemos acá. Sería esta linita verde que está acá. Cuando yo achico el ángulo hasta 0, la línea verde se agranda hasta ser 1. Y cuando yo llevo el ángulo hasta 90 grados, la línea verde se achica, se achica, se achica hasta ser 0. ¿Sí? Y lo mismo se va a repetir con 180, que va a valer menos 1, con 0, con 360. Y eso lo vamos viendo a medida que giramos esto que está